Hoy en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido tenemos un invitado especial, el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Tenemos muchas preguntas de los oyentes, todos tenemos muchas inquietudes sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus, que comienza en 18 días. Estamos haciendo la cuenta regresiva para el comienzo de ese plan masivo, el mayor desafío en salud pública en la historia de Colombia. Ministro, gracias por atendernos. Bienvenido. Muchas gracias, señor. Un saludo para ti, Ricardo, para todos los oyentes. ¿Cuántas personas comenzarán a vacunarse el 20 de febrero contra el COVID-19? El 20 de febrero comenzaremos a vacunar probablemente un primer grupo de trabajadores de la salud. No tengo la cifra exacta, pero yo estimaría que arrancaremos con un grupo de alrededor de 48.000 personas. ¿Ya está conocido y se sabe cuál va a ser la primera vacuna que llegue o estamos a la espera de cuál será el laboratorio que envía el primer cargamento? Tenemos dos opciones por llegar, una vacunas que vienen de Sinovac y otras que vienen de Pfizer. Por ahora el cronograma es probable que tengamos primero la de Pfizer. La de Pfizer. ¿Están dispuestos los ultracongeladores, la logística para mover esas vacunas? Todo completamente dispuesto, Ricardo. En la mayor parte de las ciudades del país ya tienen ultracongeladores, tenemos el centro de acopio. En los días próximos estaremos instalando algunos adicionales. Yo creo que estamos en el sentido de la logística de ultracongelación, estamos muy preparados, Ricardo. Ministro, luego de los trabajadores de la salud, paralelamente va a comenzar la vacunación de los mayores de 80 años. ¿Cómo va a ser la ubicación de esas personas? Mira, son dos operativos un poco diferentes. Los trabajadores de la salud se encuentran, han sido ya censados por los hospitales y nos han enviado la información correspondiente de cada hospital, de las personas que están trabajando tanto en primera como en segunda y tercera línea. Los de primera línea son los que van en el grupo 1 prioritario. Las personas mayores de 80 las hemos recogido de las bases de datos de la registraduría, el registro único de afiliados, y estarán disponibles en el portal de Mi Vacuna. Yo espero que este viernes tengamos ya a la población, a la primera entorno de prueba de Mi Vacuna para que las personas mayores de 80 años puedan entrar y verificar que se encuentren allí registradas. Solamente las mayores de 80. Con los mayores de 80 nos cuentan muchos oyentes que hay algunos puntos complejos, porque generalmente son personas que no tienen teléfonos inteligentes, que seguramente no tienen correo electrónico, que no son muy duchos con el manejo de Internet. ¿Cómo van a llegar a esa población que quizás no tiene las facilidades tecnológicas? Mira, mayores de 80 hay personas que tienen una completa movilidad, tienen una autonomía absoluta, que pueden llegar a un centro de salud a vacunarse, pero también tenemos personas que tienen problemas de discapacidad, que dependen de un cuidador, personas que están realmente incapacitadas. Entonces, con esta población que probablemente va a ser la más compleja de ubicar de todo el operativo, pero que tenemos que iniciar por ellos porque son los que tienen el mayor riesgo de morir, estamos sacando unos lineamientos para trabajar con las secretarías de salud de todos y los alcaldes de todos los municipios y gobernadores con el fin de establecer operativos que tengan tanto la búsqueda, tanto el agendamiento y que lleguen a los puestos de salud a su vacuna, como también la búsqueda activa y campañas, incluso pueden barriales, esto depende de cada lugar, y también las EPS han desarrollado ya una gran capacidad de seguimiento en casa domiciliario que también podría ayudar. Acordemos que en los programas del DPS, los programas de adulto mayor, hay más de 800.000 adultos registrados y a estos adultos se llega usualmente, regularmente mes a mes con ayudas. Entonces, esto también nos va a facilitar un poco las cosas. Ministro, ¿las vacunas se van a poner en hospitales y centros de salud inicialmente? ¿Cuál es la estructura prevista? Nosotros vamos a tener una estructura que depende completamente del sistema de salud, de los protocolos que tenemos al programa ampliado de inmunizaciones, que es el programa con el cual se vacunan 10 millones de niños al año, y las vacunas van a estar primero desde la bodega central del Ministerio de Salud aquí en la zona franca de Bogotá. Las distribuimos a los 37 centros de acopio, cada capital del país,
tiene su propio centro de acopio y algunos departamentos también. De allí, esta vacuna se distribuye cuando es refrigerada a cada puesto puesto de vacunación, que todos están ubicados dentro de instituciones hospitalarias o de servicios de primer nivel, o sea, servicios básicos de atención. Y a partir de allí se realiza la vacunación. ¿Por qué? Porque necesitamos registrar los datos, necesitamos tener trazabilidad de quién vacunó, cómo vacunó, cuándo vacunó. Entonces, eso es tan importante como la propia vacuna. Recordemos que la mayoría de las vacunas hay que repetirlas a los 21 o 28 días. Entonces necesitamos tener toda la trazabilidad del agendamiento para poder hacer que la gente vuelva a ser vacunada. Si se pierde la segunda vacuna, se perdió completamente el esfuerzo, o gran parte del esfuerzo, perdón. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esperamos que los colombianos lo tengan en cuenta también. No es solo aplicarse la primera vacuna, hay que buscar la segunda vacuna. Ministro, ¿está garantizada la segunda dosis para el que se aplica la primera dosis de la vacuna? Sí, señor, vamos a estar garantizados, vamos a tener una reserva para las segundas dosis en el caso que se necesiten. También es importante informar que vamos a tener algunas vacunas de una sola dosis. Y esas vacunas de una sola dosis pues son de más fácil manejo. Probablemente las vamos a tender a utilizar más en las zonas dispersas del país, en operativos donde hay que llegar en zonas muy apartadas para poder asegurarnos que con una sola vacuna ya no tengamos que volver a los 20, 21, 28 días a buscar a la persona. Ministro, el reto de ustedes y de nosotros es llegar a por lo menos 5 millones de colombianos que hoy están en el 40% de la población que no se quiere vacunar. Si no logramos que eso se baje al 30%, no vamos a tener inmunidad de rebaño y se va a perder todo este esfuerzo gigantesco que estamos haciendo. Y me llegan muchas preguntas con teorías locas, con la que nos van a insertar un chip, que nos van a dominar, que nos van a modificar el ADN, que nos vamos a morir. ¿Cómo desmentir todas esas noticias falsas que hay en torno a la vacuna contra el coronavirus? Pues yo creo que decirle a la gente, mire, Colombia no es el único. Todo el mundo, en todo el mundo, todos los países del mundo se está haciendo vacunación. Esto no es un invento nuestro en primer lugar. Segundo lugar, ¿me voy a morir? Sí, me voy a morir si no me vacuno. Si no me vacuno, ya en Colombia hay un grupo de más de 50.000 personas que desafortunadamente han fallecido. No vacunarse es condenarse muchas veces a la posibilidad de morir o de contagiar hacia nuestros seres queridos. De manera que esto hay que hacer un esfuerzo. Este es un propósito nacional y todos somos solidarios. No es solamente el hecho de vacunarme yo, es lograr que todos los que están a mi alrededor, convencer a todos aquellos que no quieren hacerlo de que hay que vacunarse. Las familias deben ayudarnos. Y si hay una persona que no quiere vacunarse, que nos busque, le damos la información, vamos a tener toda la posibilidad de que todos estemos muy bien informados para poder hacerlo. Ministro, ¿cuáles son los efectos secundarios de las vacunas que vienen a Colombia? Los efectos secundarios que se han documentado de las vacunas son efectos locales, de pinchazo, dolor, enrojecimiento, puede haber un poco de calor alrededor del área vacunada, eventualmente podría haber un día y medio de algún incremento en la temperatura. En algunos casos hay reacciones alérgicas. Ese es un caso más o menos en más de 100.000 casos de vacunación puede haber una reacción alérgica, pero para eso estamos absolutamente preparados y para ello se tiene la posibilidad de que, como la vacunación se va a hacer desde entornos hospitalarios, simplemente se le da el medicamento a la persona para reducir la alergia y reducir cualquier efecto negativo. Ministro, a la población la CPS la van a buscar para que se vacune, le van a decir, mire, usted tiene vacuna contra el COVID el 22 de febrero en el centro de salud determinado en tal hospital. Sí, señor, ese es el objetivo principal, va a ser mediante las EPS, su EPS lo va a llamar, incluso hoy ya están llamando, ya mucha gente la han estado llamando las EPS, en mi casa mi mujer la llamaron ayer, su EPS no tiene nada que ver conmigo, le dijeron que si estaba, que cuándo, que qué edad tenía, si tenía comorbilidades, porque esa información es muy importante, también hay que darla, hay que proveerla para que todas las EPS tengan la información clara de lo que va, de quién tiene y en qué grupo va a estar en todos los grupos de prioridad. Entonces, por ejemplo, a mí me llegó un correo electrónico de mi EPS pidiéndome actualizar los datos
que es muy importante, Exactamente, a ¿no? mucha gente le ha llegado eso. Eso es importantísimo para poder agilizar, porque después, cuando me toque el turno, estaremos diciendo que por qué no me están llamando cuando no tengo los datos actualizados. Todos tenemos que colaborarnos en esto. Ministro, ¿yo puedo escoger la vacuna que me voy a poner o no? No, señor. Las vacunas se van a distribuir en la forma que vayan llegando. Tenemos diferentes vacunas, todas son seguras, todas tienen un alto nivel de eficacia y posibilidad de escoger es prácticamente imposible en la medida que vamos a tener de diferentes vacunas. Lo que sí tenemos que garantizar es que la vacuna que se de la segunda dosis corresponda a la misma vacuna que se le aplicó en la primera dosis. Ah, eso es muy importante, no puede haber mezcla de vacunas, allí sí puede No, haber un riesgo y no va a existir esa posibilidad. no existe esa posibilidad. Por eso hemos tomado todo el trabajo de tener esta aplicación, Mi Vacuna y la aplicación PyWeb 2 para poder tener el registro de todos. Cualquier duda de la persona debe consultárnosla inmediatamente. Ministro, inicialmente habíamos visto que eran 400.000 vacunas para la primera fase, pero anoche vimos que había aumentado a más de 1.000.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué aumentó esa disponibilidad? Esos números han venido cambiando en la medida que hemos venido ya teniendo cronogramas de entrega por parte de las diferentes proveedores de vacunas con las cuales les hemos adquirido. Nosotros hemos querido ser absolutamente serios, Ricardo, no decirle a la gente temas que no son, no generar falsas expectativas. Entonces hemos venido ajustando los números en la medida que hemos tenido mayor disponibilidad de mayores claridad por parte de quien nos provee. Hay unos riesgos de que en algún momento haya desabastecimientos, eso puede pasar, pero por esa razón hemos tomado la decisión de comprarle vacuna a 6 proveedores diferentes. Tenía 5, el sexto es Sputnik, ¿están No, con Gamaleya negociando? Contando COVAX. Sí. COVAX, sí señor, tiene razón, allí está el mecanismo común. 5 directas y COVAX. Pero aprovecho para preguntarle, ¿cómo va la negociación con Gamaleya para la Sputnik B? Con Gamaleya tenemos un acuerdo de confidencialidad, estamos esperando que nos llegue la documentación para poder empezar a mirar todos los datos, si los tiene que seguramente revisar el INVIMA. Esperamos también que como todas radiquen sus documentos para que les dé la autorización de uso de emergencia y poder avanzar claramente en cualquier situación. Ministro, ¿se tiene conocimiento de cuándo AstraZeneca, de cuándo las otras firmas con las que hay acuerdos directos van a presentar documentos ante INVIMA para tener la aprobación como ya la tiene Pfizer? Yo creo que AstraZeneca a los muy pocos días de que le den la aprobación de la OMS va a estar radicando. AstraZeneca ya ha estado en conversaciones con el INVIMA, ya han aportado alguna información y yo creo que eso es una cuestión de días, porque además dentro de esas vacunas que nos llegan en febrero, vía COVAX, nosotros tenemos la expectativa, se cuentan algunas que llegan de AstraZeneca, o sea que seguramente antes del 15 tenemos que tener aprobado el uso de emergencia de AstraZeneca. Ministro, me pregunta una oyente, ¿yo tengo que pagar por la vacuna? 0 pesos. Esa vacuna, la vacunación en Colombia es gratis. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo gigante. Hemos invertido 2,5 billones de pesos. Billones de pesos. Y esperamos, por tanto, que la respuesta de la gente sea positiva. Nosotros no podemos perder esta inversión que beneficia a todo el país, a toda la sociedad y que nos va a permitir volver a los bares, ir al cine, acercarnos, ir a bailar, hacer tantas cosas que hemos dejado de hacer. Eso solo se logra si logramos vacunarnos. No, pues por supuesto. Ministro, ¿qué papeles se tienen que llenar luego, durante y luego de la vacunación? Porque hay personas preocupadas. ¿Hay algún documento, algún carnet en particular que queda suscrito? Hay un consentimiento informado, como la vacunación es voluntaria, son personas adultas, en el momento en que se hace la vacunación, se llega al puesto de vacunación, la persona se le informa a la persona de la vacuna que se le va a aplicar, los efectos secundarios, cuál podría ser las reacciones inmediatas adversas, se le pregunta a la persona si está de acuerdo y la persona firma un documentico, una hoja de papel que se llama consentimiento informado y a partir de ese consentimiento informado se da la aplicación
y cuando se termina el proceso, se le entrega a la persona un carnet de vacunación con donde una vez se le fija la fecha para la siguiente vacunación. Ministro, ¿quiénes definitivamente no se van a vacunar? Yo creo que por ahora, pues claramente tenemos en espera el tema de los niños y el tema de las mujeres embarazadas. Yo creo que hay que esperar la evidencia que surja en los próximos días o semanas. Si hay evidencia positiva y el comité asesor técnico de vacunas que tenemos nos da la vía libre, podríamos empezar a vacunar a esas personas. De resto, en este momento estarían todos incluidos, inclusive las personas que ya han tenido COVID, que en algún momento estuvimos planteando la posibilidad de no vacunarlos. Esas personas ya están incluidas por lo menos dentro de las compras que hemos hecho ya de vacunas. Recuerda que cobramos 35.2 millones que cubre a todo ese 70%, incluidos aquellos que hayan tenido COVID. ¿En qué momento se vacunan los que ya han tenido COVID, ministro? Yo creo que se estarían vacunando, estamos analizando en este momento, pero probablemente se vacunarían en el momento en que se haga en que le corresponda al grupo respectivo. Ah, no tendrían que esperar al final, sino cuando, por ejemplo, No, una persona de 60 años que tuvo COVID estaría vacunada en el grupo correspondiente, cuando les toque los de 60 años. Eso estamos en este momento en el comité, en estos días analizándolo, pero te adelanto que probablemente se tome esa decisión, no es todavía definido. Es más fácil hacerlo ahora así que estar al final volviendo a buscarlo. Eso es más complejo, me parece a mí. Ministro, los maestros, como lo propone el alcalde de Cali, para anticipar su vacunación y agilizar el regreso de los niños a los colegios, ¿lo ve factible? Yo creo que hay una prioridad, esa priorización ya está por decreto. Cualquier inventiva y cualquier cosa, cualquier día es importante, es buena, son aceptables, pero los colombianos tenemos que aceptar la prioridad. Yo creo que los políticos tienen que dar ejemplo de que la prioridad existe y esa prioridad hay que aceptarla. Ya fue planteada por decreto, esa priorización fue consultada en una consulta pública abierta donde todos los colombianos pudieron aplicar, y dentro de esa consideración el tema de los maestros también se considera. Acordemos que a los maestros les anticipamos el grupo y los pusimos en un grupo aparte, pero además eso no debe ser óbice, Ricardo, para que los niños no vuelvan a clase. Los niños pueden ya volver a clase en alternancia, ya no hay un riesgo específico particular que involucre a los maestros ni a ningún grupo en particular para que los niños no puedan volver a clase. Eso es un sinsentido. Deberían volver de inmediato y es muy importante que eso se haga lo más pronto posible. Ministro, no lo voy a poner a pelear con el científico Manuel Elkin Patarroyo, pero sí quiero preguntarle en torno a lo que se ha hecho viral otra vez de una entrevista que dio hace meses el doctor Patarroyo, que dice que no está garantizado que la inmunidad de la vacuna dure más de 4 meses. Hoy, ¿qué sabemos sobre cuánto dura la inmunidad de las vacunas contra el COVID-19? Hoy lo que sabemos es que al día de hoy, en los estudios de seguimiento que llevamos, la inmunidad se ha venido manteniendo. Nosotros no sabemos de aquí en adelante si la inmunidad va a decaer o se va a mantener. Eso es algo que solo se sabe en la medida que se haga el seguimiento a las personas que se incluyeron en los estudios, ensayos clínicos donde se hace el análisis de lo que se llama la inmunogenicidad. Yo lo que creo es que ese tipo de declaraciones no le hace demasiado bien, porque si no se da en un amplio contexto, porque a la gente le genera inquietudes. No es que la vacuna ya esté mostrando que pierde la inmunidad. Eso no es así. Es simplemente que todavía no ha transcurrido el tiempo de seguimiento de las personas que se vacunaron para poder establecer cuánto dura la inmunidad, que son dos cosas muy diferentes. Ministro, ¿qué sabemos sobre la posibilidad de que las vacunas sean efectivas contra las nuevas variantes, los nuevos linajes del COVID-19? ¿Son efectivas? En general se ha establecido que conservan efectividad. En ese análisis se ha venido trabajando. Hay vacunas que ya hicieron algunos análisis mucho más específicos. En algunos casos se ha mostrado una pequeña reducción, pero en general se mantiene un buen nivel de inmunidad. Ministro, hay preocupación sobre la variante P1 del Brasil en el país. ¿Es motivo de preocupación hoy para el gobierno?
Sí, claro, es decir, tenemos, siempre que surge una nueva variante, una nueva cepa, pues surgen las inquietudes de si será más contagiosa, si será más letal, si produce reinfecciones. Y mientras no tengamos esa información, pues siempre va a haber un motivo de preocupación. Eso sucedió en mucho con la cepa británica. En este momento tenemos la cepa P1 brasilera y estamos en la misma situación. Estamos esperando que se genere la evidencia para poder establecer el nivel de contagio y nivel de afectación. Al parecer, según lo explicaba la doctora Marta Espina, ayer no hay una mayor letalidad, pero el nivel de contagio es algo que se está analizando en este momento. Ministro, frente a lo que hoy estamos viviendo en Colombia y en el mundo, me preguntan varios oyentes, luego de que me vacunen, ¿me puedo quitar el tapabocas y puedo, como si nada, ya regresar a un concierto con 20.000 personas alrededor o eso toca con calma? Con calma, toca esperar a que se logre la inmunidad del 70% y toca lograr tener esa capacidad, esa inmunidad para poder empezar a pensar cómo se reduce lo que se llaman medidas no farmacológicas. Es muy importante que todos los tengamos en cuenta, de ahí la importancia de que todos concurramos a la vacunación, de que todos nos vacunemos y lo hagamos de la manera más rápida posible para poder tener la posibilidad de cambiar y llegar a nuevamente a la normalidad. Ministro, ¿hay algún riesgo de desabastecimiento hoy de oxígeno o de medicamentos en alguna de las etapas del tratamiento del COVID-19 en Colombia? En este momento, en general, no tenemos en las ciudades problemas de desabastecimiento. Colombia no ha sufrido, al igual que Brasil, como países vecinos como Brasil o Perú, que están sufriendo crisis de desabastecimiento de oxígeno. Sin embargo, podría haber algunos temas puntuales que estamos analizando. Tú sabes que hay lugares que nos requieren especial seguimiento por la lejanía, pero en general en el país no hay un problema de desabastecimiento de oxígeno todavía. Sin embargo, lo estamos analizando siempre con cuidado porque puede haber un efecto. Es importante tener en cuenta que en este momento también ya se está reduciendo la curva de contagio, hemos venido bajando. Entonces, la parte más dura, en cierta forma, ya lo pasamos de este segundo brote y lo pudimos, digamos, soportar con los recursos existentes. Para finalizar, ministro, me hacen muchas preguntas los oyentes en ese sentido. No para que nos relajemos, y además es muy variable el virus, pero de acuerdo a lo que usted sabe y conoce, ¿podríamos decir que lo peor ya pasó o no podemos cantar victoria hasta que no estemos vacunados? Yo no cantaría victoria hasta que no estemos vacunados. Por eso este reto es tan importante como el reto de atacar al coronavirus. Nosotros tenemos que hacer este último gran esfuerzo, unirnos como sociedad y entre todos enfrentar este reto. Y solamente cuando podamos tener la opción de haber terminado, cuando el último colombiano se haya vacunado y haya transcurrido un tiempo en el cual tengamos claridad que la inmunidad se ha mantenido y que tenemos la tranquilidad de que se ha reducido a niveles ínfimos el contagio, realmente podemos decir que hemos cantado victoria. Pero no lo vamos a lograr si no empezamos desde hoy siendo muy coherentes, muy conscientes del programa de vacunación. El gobierno hace un 50%, el gobierno nacional, pero ese otro 50% lo tienen que poner los entes territoriales siendo disciplinados y atendiendo los lineamientos del ministerio, ejecutándolos y operándolos en su respectivo territorio, y los ciudadanos vacunándose. ¿Qué es lo que más extraña de la vida normal, ministro? Ya no me acuerdo cómo era. Quisiera volver a eso. Ya se me olvidó, Ricardo. Ya se me olvidó. Se nos olvidó ya cómo era la vida antes, pero ojalá algún día podamos volver. Obviamente habrá algunas costumbres que se nos quedan para siempre, como el lavado de manos permanente, como el usar tapabocas si tenemos gripa, y otras cosas que dicen que no son efectivas, pero que nos dan higiene. Por ejemplo, quitarnos los zapatos entrando a la casa. No por el COVID, sino en general porque no llevamos lo que recogemos en la calle. Ministro Fernando Ruiz, muchas gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable y ha sido muy claro en las inquietudes de los oyentes. A ti, Ricardo, y seguiremos aquí en cada inquietud, respondiendo siempre y pidiendo a los colombianos que nos tengan confianza al Ministerio de Salud, a su Ministerio de Salud,
que es donde trabajamos solamente pensando en ustedes, pensando en ellos y esperando que tengamos, verdad, esa nueva normalidad para que tengamos un renacer donde volvamos a poder acercarnos y abrazarnos.